Ya, entonces tenemos clase número 13, nuestra última clase, titulada Manejo de archivos. Como introducción les puedo decir que durante el trabajo en las tareas en este semestre, en algún momento cada uno de los grupos detectó la necesidad de poder almacenar cierta información, dadas las características de su problema. ¿Ya? Todos los grupos necesitan en alguna parte de su programa guardar información o consultar información que estaba previamente almacenada. Hasta la tarea 2, por lo menos, no tenían esa posibilidad, ¿ya? No tenían presentado el concepto de manejo de archivos y la única posibilidad de almacenar información era a través de variables que estaban creadas dentro del programa. ¿Cuál es la principal desventaja de usar eso? Es que una vez que el programa termina su ejecución, esa variable, esa información, se va a borrar inmediatamente, provocando que en la próxima ejecución de este programa esa información se haya perdido completamente. ¿Ya? Entonces, para eso necesitábamos una forma de que esta información que queríamos guardar quedara guardada, valga la redundancia, de manera persistente, o sea que independiente si el programa estuviera o no en ejecución, nosotros tuviéramos esa información almacenada en algún lugar. En este caso, en nuestro disco duro. ¿Ya? Y el manejo de archivos es lo que viene a solucionar eso. Nos viene a dar la posibilidad de crear, como su nombre lo indica, archivos para poder consultar información que está previamente almacenada ahí o añadirle nueva información desde lo que tenemos o desde los datos que manejamos en nuestro programa. ¿Ya? Entonces, la gran problemática, como les comenté, es cómo mantener información persistente en los programas y evitar cargar la información manualmente cada vez que se ejecuta un programa. ¿Ya? Aquí se puede tomar, por ejemplo, eh, un, un tablero de algún juego, ¿cierto? O alguna inicialización de una matriz muy grande, ¿sí? Que ya nos vamos a pasar de llenarla en una línea de código a consultar sus valores en algún archivo. ¿Ya? Entonces, evitamos pérdida de información, pero también evitamos tener que en el mismo programa declarar los valores. ¿Ya? Ustedes fueron testigos de que en algunas ocasiones podíamos o teníamos la necesidad de declarar muchas variables, ¿sí? Sobre todo dentro de una matriz, y teníamos que inicializarlo con muchos valores que nos generaban una línea de código muy extensa, ¿ya? Y muy poco práctica de utilizar. ¿Ya? En este caso, los archivos también nos van a solucionar ese problema. ¿Y qué características tienen los archivos? Tenemos acceso aleatorio y secuencial, tenemos que pueden ser de dos tipos, que pueden ser de texto o binarios, eh, los podemos utilizar como iniciadores de información y como base de datos, y nos van a servir también para procesamiento en general de cualquier información que ahí esté guardada. Entonces yo puedo consultar, extraer un dato de lo que hay en el archivo, que mi programa realice la acción para la que está diseñado y me entregue una respuesta o guarde una respuesta en algún otro lugar. ¿Ya? Pero, ¿qué son los archivos o cómo yo los puedo visualizar? ¿Qué imagen me puedo hacer de los archivos? Así como me hice la imagen de la cajita para la variable, ¿cómo yo puedo visualizar el archivo? Y el archivo es un flujo de datos, ¿ya? Yo siempre esto lo ejemplifico con la construcción de un puente. En este momento, nosotros vamos a crear un archivo, ¿ya? Ahí vamos a detallar la línea de código que lo hace, pero vamos a crear un archivo. Ese archivo va a ser, podríamos graficarlo como una gran caja de información, ¿ya? Un container de información, ¿ya? Donde vamos a dejar muchos datos. Pero necesito crear un camino para que desde mi programa yo pueda enviar la información hacia allá. ¿Ya? No puede ir volando, no puedo lanzarla, sino que debo mandarla por un camino para que llegue correctamente hacia
este espacio de almacenamiento. ¿Ya? Y ese es el flujo de datos. Y los flujos de datos nosotros ya los conocemos. ¿Ya? Hemos trabajado con algunos, quizás no lo especificamos muy bien, pero trabajamos con algunos que son el flujo de entrada estándar y el flujo estándar de salida. ¿Ya? Ambos contenidos y declarados en la librería estándar de entrada y salida. ¿Ya? Ahí ya les hace un poco más de sentido. Siempre hemos trabajado con la librería estándar de entrada y salida y dentro de ella está definido tanto el flujo de entrada como el flujo de salida estándar. ¿Ya? Y estos dos flujos que yo les menciono nos van a ser estos puentes entre mi programa y el teclado y la pantalla respectivamente. ¿Ya? Entonces, desde el teclado yo traigo información a través de este puente que creé, este flujo de datos, y a la pantalla yo mando información desde el programa a través de este flujo de datos, de este puente, de este camino, hacia el monitor. ¿Ya? Y este puente se comporta como un arreglo de bytes. ¿Ya? Entonces va pasando un byte tras otro y van en fila hacia la dirección a la que se envía. Pero ¿cómo se construye este puente? Porque esto no es automático. ¿Sí? El teclado está ahí, pero no hay una conexión directa con mi programa antes de que yo defina estos flujos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo este puente para este flujo nuevo que voy a crear, o este lugar, perdón, nuevo que voy a crear, que va a ser el archivo? Y se hace a través de la declaración de un puntero con un tipo especial de archivo, ¿ya? Que en este caso es file, escrito todo con mayúscula. Recuerden que los punteros eran estas variables que guardaban direcciones de memoria de un dato de un cierto tipo. ¿Sí? Cuando yo quería guardar la dirección de memoria de una variable entera, esto era int asterisco y el nombre del puntero, ¿ya? Que en este caso sería el nombre de la variable puntero que almacena la dirección de memoria de una variable de tipo entero. ¿Ya? En este caso se usa para crear este flujo de datos hacia un archivo el tipo de dato file, que es un tipo de dato especial, y se crea un puntero a un tipo de dato file. ¿Ya? Y ese puntero que está destacado acá en la pantalla, yo le doy un cierto nombre. En este caso, por abreviación, arch, puede ser archivo, puede ser A, puede ser B. Es una variable, por lo tanto ustedes le dan el nombre que necesitan. ¿Ya? Y con eso crean el puente. ¿Ya? Con eso está creado, o podríamos decir que está creada la gran mayoría del puente. ¿Ya? Están puestos los pilares para este puente. Pero nos va a faltar algo. ¿Ya? Aquí me voy a saltar un poquito. Nos va a faltar abrir el camino. ¿Ya? Abrir el camino significa que si bien va a estar el puente, yo lo voy a tener bloqueado con dos barreras a cada lado. Si yo no abro esas barreras, la información no va a poder pasar, por lógica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para abrir esas barreras, lo que yo debo hacer es abrir el archivo, ¿ya? Pasándolo allá al lenguaje de programación. Es abrir el archivo. Y ese archivo yo lo voy a lograr abrir con una función que ya está definida, que se llama fopen, que se va a encargar de abrir el archivo, y que nos va a pedir dos parámetros. La primera es la ruta del archivo, ¿ya? Escrita entre comillas dobles, es una cadena de caracteres, y luego un modo de funcionamiento que también va a estar escrito entre comillas dobles. ¿Ya? Entonces, el modo lo vamos a revisar a continuación, ya lo pueden ver abajo, pero en detalle lo vamos a ver a continuación. Entonces, la ruta del archivo, entre comillas doble, yo voy a poner, por ejemplo, slash escritorio, slash workspace, slash laboratorio, slash ejemplo.txt. Y ese va a indicar la ruta del archivo que yo estoy queriendo abrir y que voy a habilitar como puente para que pueda salir o entrar información desde mi programa. ¿Ya? Y el modo es el modo de funcionamiento, si va a poder ser para leer, para escribir, para añadir, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver a continuación, como les digo. ¿Ya? Pero esto tiene que aparecer. Primero creo el puntero a un tipo file, le doy un nombre porque es una variable, y le asigno el valor que me devuelva la función fopen cuando yo le paso la ruta de mi archivo, ¿ya? Con el nombre incluido, no solamente la ubicación, sino que finalizo con el nombre del archivo,
/escritorio /ejemplo.txt, ¿ya? Y el modo, que también va entre comillas dobles porque es un string, y que hace referencia a lo que yo voy a poder hacer con ese archivo, ¿ya? Y con eso tengo mi inicialización o la creación de este puente completamente lista y funcional, ¿ya? Esto también puede ir escrito en dos líneas. Yo puedo hacer o definir el puntero a file, que se llama archivo, punto y coma, un espacio, y después a archivo le doy el valor de fopen root archivo. Ya lo pueden encontrar de las dos maneras. Ya lo vamos a ver también en el ejemplo práctico. ¿Ya? Y ahora voy a volver un poquitito. Aquí están los flujos abiertos por defecto en la librería estándar que les comenté, tanto en la entrada como salida, y hay un flujo también que indica errores. Y los tipos de archivos de los que puede ser, los que podemos manejar, son de texto y binarios. ¿Sí? Es lo mismo que en C. De texto y binarios. En texto, los datos están guardados como caracteres. Están guardados en cadenas de texto o cadenas de caracteres. El acceso es secuencial, es decir, tenemos que pasar por uno y luego otro y luego otro y luego otro y así sucesivamente. Y cada carácter, como ya lo sabemos, pesa un byte. ¿Ya? Entonces, la información que nosotros guardamos en el archivo es texto. No puedo guardar nada más que no sea texto. Todo lo que hay en este archivo va a ser representado como caracteres. ¿Ya? Entonces, yo puedo abrir el archivo y puedo ver directamente que hay caracteres. ¿Ya? Importante el acceso secuencial, o sea, para pasar a un siguiente carácter tengo que haber pasado por el anterior, o sea, voy uno tras otro, no puedo hacer saltos, y obviamente cada elemento pesa un byte. Y ya vamos a ver por qué la importancia del peso, más que de la representación. Y la segunda forma de almacenar información en archivos es de tipo binaria. ¿Ya? Aquí los datos están guardados en bits o bytes, ¿ya? Que estas combinaciones de bits. El acceso es directo o aleatorio. ¿Ya? Al yo poder desplazarme por la información a través de esta representación de bytes, yo voy a poder saltar y moverme a gusto. ¿Ya? Y aquí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué de texto? ¿Por qué de binario? ¿Cuándo elegimos uno? ¿Cuándo elegimos otro? Primero, y no menor, hay un tema de seguridad. Cuando yo abro un archivo de texto, yo puedo ver directamente lo que hay dentro. Como es texto lo que está guardado y lo que se representa en la pantalla, yo puedo ver directamente lo que hay guardado. En cambio, en el binario se establecen o se guardan estas combinaciones de bits, y si yo no sé el formato que este tiene, esto va a ser imposible de leer. ¿Ya? Si yo no sé cómo abrir un cierto archivo, o no sé la secuencia que tiene ese archivo, no sé cómo lo voy a interpretar. ¿Ya? Y es por eso que de repente algunos archivos no son reconocidos por algunos programas. ¿Sí? Es por eso que, aquí voy a inventar, por eso mi programa de documentos no me abre un PDF, ¿sí? O mi programa para ver videos no me reproduce una canción, por decir algún ejemplo rápido. ¿Sí? Es porque no conocen la secuencia para ir interpretando la información que hay dentro. ¿Ya? Entonces, este archivo de tipo binario va a depender tanto como dónde se crea y dónde se va a ejecutar o a interpretar, porque el que interpreta va a necesitar saber la combinación de cómo fue creado, ¿ya? ¿Qué representa cada cosa? ¿Cuál extensión tiene cada parte? ¿Ya? Tiene una cabecera y después el contenido, tiene un byte de inicio y después todo el contenido, no tiene byte de inicio, etcétera. ¿Ya? Todas las posibilidades que esto me puede dar. ¿Ya? Y lo otro es el peso. ¿Por qué el peso es importante aquí? Imagínense, yo les doy la tarea de escribir un número en un archivo. ¿Ya? Este número que ustedes van a escribir en el archivo va a ser, por ejemplo, el 897.523, por decir algo. ¿Sí? Ese número, si ustedes lo quieren escribir como texto, van a tener que usar la cantidad de caracteres que ese número tenga.
¿sí? Y si le suman el punto entre medio eh, para marcar la cantidad de miles, ¿cierto? Que tiene, mucho peor, vamos a tener un byte más. En este caso, si no me equivoco y me recuerdo bien, el número tenía 6 dígitos, por lo tanto, van a tener 6 o 7 dígitos que grabar en este archivo de texto, por lo tanto van a ocupar 6 o 7 bytes. ¿Sí? Pero si yo guardo ese número como binario, yo puedo ocupar una variable numérica de algún tipo que me dé la capacidad para guardar ese número, vamos a usar un entero, ¿sí? Que pesa 4 bytes, ustedes ya bien lo saben, y puedo guardar directamente esa información ahí. ¿Sí? Entonces, pasé de utilizar 6 bytes para guardar un número a ocupar 4. ¿Ya? A simple vista no es un ahorro muy grande, pero en programas a grandes escalas, en estructuras de datos más complejas, cualquier ahorro me va a servir para no ocupar o no desperdiciar memoria. ¿Sí? O que el archivo sea más pesado. ¿Sí? Entonces, por eso se hace la diferencia. Cada uno de estos dos tipos tiene sus pros y sus contras. ¿Ya? Por motivos de facilidad, en esta clase, para sus proyectos, el ejemplo que les traigo preparados, vamos a utilizar un archivo de texto. ¿Ya? Porque es más simple para leer, más simple para escribir, más simple para comprender el funcionamiento de el manejo de archivos en este lenguaje de programación. ¿Ya? Pero esa es la diferencia. Uno guarda caracteres, el otro guarda bytes. ¿Sí? Los caracteres yo los puedo ver en cualquier lado, los bytes va a depender de cómo yo los interprete. Junto da 2 bytes, junto da 3, junto da 4, es uno y después el otro. Ahí va a depender de cómo haya sido creado el programa. ¿Ya? Y en el de texto voy a necesitar más espacio para guardar información y en el binario puedo tener ese ahorro a partir de los tipos de datos. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos que estos archivos yo necesito el puente para poder comunicarme con ellos, que era el puntero. Necesitamos abrir ese camino con la función fopen. Vamos a volver después a la función fclose. Y existen estos modos de apertura del archivo. ¿Ya? Estos modos que recuerden son el segundo parámetro de la función fopen y que van a indicar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Ya? Aquí no es necesario aprendérselos de memoria, simplemente saber las nociones básicas de esto. El modo de archivo R, ¿ya? Y fíjense que si bien es un carácter, está escrito entre comillas dobles porque el parámetro es de tipo string, es una cadena de caracteres. ¿Ya? Y como puede ser R, también puede ser R más. ¿Ya? Entonces, por mucho que sea un carácter, también va entre comillas dobles. Ojo con eso. Cuando yo pongo el modo R, significa que permite leer desde un archivo que ya existe. Cuando yo pongo el modo W, permite crear un archivo y si existe anteriormente ese mismo archivo, el contenido del anterior se borra y se comienza a escribir. ¿Ya? Peligroso, pero puede ser útil en alguna ocasión, ¿ya? Para alguna necesidad de un cierto programa. Cuando yo escribo el modo A, permite agregar información al final de un archivo que ya existe, o sea, lo abre y me ubica el cursor. El cursor va a ser, imagínenlo como lo que yo tengo en Word. ¿Ya? Cuando escribo en Word o en cualquier, me equivoqué acá, en cualquier editor de texto, tengo esa pestañita, ¿cierto? Que valga la redundancia, pestañea, y que me indica la posición en donde yo estoy. ¿Ya? Cuando yo abro, vamos a volver acá a la presentación, cuando yo abro un archivo con el modo A, aparte de abrir el archivo, el cursor lo posiciona al final, es decir, me posiciona ahí. ¿Ya? Esa pestañita está puesta en esa posición para lo que yo escriba se posicione a continuación, ¿cierto? O al final de lo que había anteriormente. ¿Ya? Y bueno, hay otras combinaciones, R+, W+, y A+, que permiten leer y escribir en un archivo que ya existe, crear un archivo para lectura y escritura, permite leer y agregar información en un archivo que existe, y si no existe, se crea. ¿Ya? Son combinaciones entre uno y otro. ¿Ya? Es darle más capacidad a los tipos anteriormente nombrados.
¿ya? Y esto, si se fijan, son los modos de apertura para los archivos de texto. Para los archivos de tipo binario, funciona exactamente igual. El único cambio en la sintaxis es que yo debo agregar una B minúscula al final de cada tipo, ¿ya? R pasa a ser RB, W, WB, y así sucesivamente, ¿ya? Pero hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Si yo quiero abrir un archivo como binario, me voy a estos modos de apertura, con la B de binario dentro de sus modos, ¿ya? Otra cosa importante, ya podemos abrir el archivo, ya podemos seleccionar el modo. Importante saber que cuando yo creo un archivo y lo abro con un cierto tipo y después lo vuelvo a manipular, tiene que ser con el mismo tipo, ¿ya? No puedo ir mezclando, no puedo abrirlo como eh, o crearlo con modo texto y después cambiarlo a binario. No, se tiene que mantener. ¿Ya? Y ahora que creamos ya el puente, que abrimos el puente, que sabemos cómo funciona, lo que necesitamos hacer es enviar y sacar información, que es lo importante para este manejo de archivos. Y eso en los archivos de texto se hacen con estas funciones que a muchos les parecerán conocidas, ¿ya? O en algún lado la habrán visto, que son fprintf y fscanf. Estas dos funciones, al igual que las que acostumbramos a usar, ¿ya? Se van a encargar tanto de escribir como de leer. Pero tengo que tener una sola precaución, o dos mejor dicho. La primera es que la función no se llama exactamente igual a como la acostumbramos a utilizar. Se le antepone una F al print y al scan eh, para indicar que estamos trabajando con un flujo o con un archivo aparte. ¿Ya? Y la otra consideración que hay que tener en ambas es que el primer parámetro de la función ya no va a ser la cadena, ¿sí?, del formato, el comillas dobles algo, sino que es el flujo o el nombre del puntero a file que yo definí para mi archivo. ¿Ya? En este caso de ejemplo, habíamos definido aquí un puntero a file que se llama arch, después se inicializó, ¿sí?, con el fopen, y el arch es lo que iría en esta parte, ¿ya? El nombre de su flujo, el nombre del flujo que ustedes crearon para el archivo. Y salvo eso, fprintf y fscanf funcionan exactamente igual como las funciones que ya nosotros hemos utilizado. Es decir, cadena del formato, comillas dobles, ¿cierto? Porcentaje algo, hola mundo, etc. Y luego, si es que hubiera especificadores de tipo, las variables que lo van a reemplazar. Y para leer, ustedes ya bien saben, entre comillas dobles, el porcentaje algo, etc. Y después el listado de los ampersand algo o las matrices o arreglos que ustedes puedan poner, que recuerden van sin ampersand. ¿Ya? También pueden usar otras funciones como fgetC o fgets, ¿ya?, para recibir caracteres o strings. Como les dije, ambas funciones se comportan de igual forma que las típicas funciones printf y scanf que ya hemos conocido, y el único cuidado es que especifiquen el flujo y que deben respetar el formato del archivo para evitar errores de lectura con fscanf. ¿Ya? Eso, lo del formato del archivo, yo creo que les va a quedar claro en el ejercicio práctico. Pero obviamente, si mi información está escrita de alguna manera, ¿cierto? Por decir hora, guión bajo, minuto, guión bajo, segundo, yo cuando trate de leer con el scanf, obviamente si quiero almacenar hora, minuto y segundo, tengo que poner un porcentaje de, guión bajo, porcentaje de, guión bajo, porcentaje de, porque ese es el formato en el que aparece en el archivo, ¿ya? O si aparece nombre, guión, apellido, cuando lea pongo porcentaje S, guión, porcentaje S, ¿sí? Porque me traigo el nombre y el apellido, ¿ya? Entonces, necesito respetar el formato porque si no lo respetara, el scanf, ¿cierto? Perdón, el fscanf generaría lo más probable un cierto error. ¿Ya? Aquí, bueno, nosotros también podemos tratar los flujos que les presenté anteriormente, el flujo de entrada estándar y el de salida, también los podemos tratar como archivos, ¿sí? Porque los archivos son este camino solamente.
Y en este caso, fíjense que voy a leer desde el flujo estándar el porcentaje C y lo voy a almacenar en C. ¿Ya? Aquí no especifiqué un archivo, sino que especifiqué el flujo de entrada estándar, que está definido en la librería estándar de entrada y salida. Por lo tanto, esta instrucción hace que yo pueda leer desde el teclado. ¿Sí? Y después fprintf, que es esta nueva función, si yo especifico como flujo el stdout o el flujo de salida estándar, me va a sacar por pantalla este mensaje, que es el carácter que yo ingresé por teclado. ¿Sí? O sea, puedo incluso transformar este fscanf en el clásico scanf, que es la versión simplificada sin este parámetro, dándolo por hecho que es el flujo. ¿Ya? Pero también puedo cambiarlo aquí y utilizarlo de esa manera. ¿Ya? Y los archivos binarios son un poquito más complicados en teoría, pero no es tanto, para leer y escribir información. Para la acción de escribir, ¿ya? Tengo la función fwrite, que tiene como parámetros la dirección del buffer, o sea, desde dónde estoy sacando la información que quiero escribir, ¿ya? Y con dirección del buffer significa que voy a necesitar darle dirección de memoria, por lo tanto, ampersand algo, ¿sí? Ampersand variable. El segundo parámetro es el tamaño del dato, el número de bytes que tiene cada dato de esa variable. ¿Ya? Si es una variable entera, pongo el size of int. ¿Ya? Size of es una función que me devuelve el peso en bytes de lo que yo especifique entre los paréntesis. En este caso estoy especificando solamente el tipo entero. En ese caso me va a devolver un 4, ¿ya? Porque el peso, el tamaño del entero en bytes es 4. Luego me dice la cantidad de elementos de ese tipo o de ese tamaño que yo quiero escribir. En este caso es 1, porque es una variable de tipo entero que es un solo elemento. Y finalmente me pide el flujo por el cual yo quiero escribir. ¿Ya? Y aquí ocupo arch, que era el ejemplo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Ya? Entonces, fwrite para escribir, doy la dirección de memoria de donde estoy sacando la información, el peso en bytes del tipo de datos de esa información, cuántos elementos con ese tamaño yo voy a escribir y por dónde voy a mandar la información, por qué camino. ¿Ya? Y para el fread funciona de manera completamente igual. Voy a dar una dirección para almacenar lo que estoy leyendo, ¿ya? Un ampersand variable, tal como el scanf, el tamaño del dato de lo que voy a recibir, en este caso voy a recibir un número entero, y el número de elementos, en este caso 1, y el flujo por donde va a venir la información, en este caso archivo, que es lo que, como les dije, definí arriba. ¿Ya? Recuerden, esto es para los archivos binarios. Y también dentro de algunas funciones de apoyo o de utilidad para este flujo de trabajo con archivos, tenemos entre ellas la función FOF. Cuando yo le paso el flujo, lo que va a hacer es devolverme verdadero si es que se llegó al final del flujo, es decir, si estoy en el final del archivo. Voy a tener que tener una consideración especial con eso, ¿ya? Y la vamos a ver en la práctica. Rewind, que es devolver el cursor del archivo al inicio de este. ¿Ya? Entonces yo ocupo la función rewind con el parámetro que es el nombre del flujo del archivo, y lo que va a hacer es devolver el cursor del archivo. ¿Para qué sirve esto? Cuando yo estoy trabajando con un archivo y dependiendo del modo en que lo haya abierto y qué es lo que haya hecho con ese archivo, voy a tener esa situación. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un archivo en el cual puedo leer y escribir. Y terminé de escribir y ahora dentro de mi programa yo quiero leer. ¿Sí? Si yo empiezo a leer, voy a leer desde acá. Y aquí lo voy a hacer de manera muy burda, pero ahí. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa función, hago la función de leer acá, no voy a leer nada, porque no hay nada, porque estoy en el final del archivo. Entonces, para solucionar eso y comenzar a leer desde el principio, puedo utilizar la función rewind. Aquí lo voy a escribir acá arribita. La función rewind de arch,
Y esa función lo que va a hacer es... ¿No se ve? ¿Se ve el PPT? Ah, a ver, dame un segundo. Ya, ahí sí se ve el Word. Ya, perfecto. Ya, entonces, como les decía, si yo estoy acá al final y quiero leer, ya voy a leer ahí. Y ahí ya no hay nada. Entonces, evidentemente mi proceso de lectura va a ser erróneo. Para seguir con el archivo abierto y continuar con el flujo de operación, puedo utilizar la función que aparece arriba, que es rewind. Cuando yo le paso el flujo, lo que hace es posicionar este cursor, esta pestañita que hay acá, la posiciona al principio. Entonces ahora, cuando yo quiera leer, voy a leer desde acá. ¿Sí? S, 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 o si yo lo trabajo como binario, ¿cierto? Puedo leer más de uno, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la función de rewind, llevarme el cursor, esta pestañita, desde el final hasta el principio, o desde cualquier parte en la que esté hasta el principio. ¿Ya? Y la otra utilidad es fseek, que puede desplazar el cursor una cierta cantidad de bytes desde un determinado origen. Y fseek me va a pedir el flujo, el archivo, me va a pedir la cantidad de bytes que me quiero desplazar y me va a pedir el origen, desde dónde me quiero mover, ¿ya? Y origen tiene que ser reemplazado por una de estas eh, macros que están definidas, que son seekset, seekcur y seekend, que busca desde, o me mueve desde el inicio, desde la posición actual o desde el final del archivo. ¿Ya? Entonces yo posiciono una de esas acá, seekset, seekcur o seekend, y me voy a desplazar n bytes, que es lo que yo voy a definir acá, desde ese punto. Entonces puedo moverme desde el inicio, desde seekset, 4 bytes, por decir algo, y me voy a mover hacia la derecha. Desde la posición actual me voy a mover n bytes según lo que establezca acá, y desde la posición final incluso puedo, o debiera, retroceder, ¿cierto?, con menos algo y que me lleve hacia elementos anteriores. ¿Ya? Y aquí finalmente no vamos a entrar en mayor detalle, pero una tabla con diferentes funciones de utilidad, eh, entre ellas varias que hemos visto ya, como fopen, fprintf, etc. Y hay algunos como remove, que es para borrar un archivo, fflush para vaciar lo que hay en un archivo, etc. ¿Ya? No, no vamos a entrar en mayor detalle, está la tabla y, y son funciones que ustedes también pueden buscar y aplicar. ¿Ya? Pero no vienen al caso de momento, con leer y escribir estamos bien. ¿Ya? Y una vez que yo abro el puente, habilito el puente, puedo llevar y sacar información. Cuando yo termino mi trabajo con el archivo o termino de hacer lo que necesitaba hacer, el archivo se cierra. ¿Ya? ¿Y cómo se cierra? Con la función fclose, cuando le paso como parámetro el flujo del archivo. ¿Ya? Y con eso destruyo el puente para evitar que pueda salir o entrar información que no era necesaria, y para liberar también espacio en memoria. ¿Ya? Entonces, cada vez que termine de hacer mi trabajo con el archivo, fclose. ¿Ya? Aquí ustedes, obviamente va a depender del diseño de su programa, pero pueden hacerlo después de cada acción, pueden hacerlo cuando saben que no van a necesitar del archivo en un buen rato hasta que suceda algo en su programa, y ahí ustedes cierran el archivo. ¿Ya? Con fclose arch. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿Listos para la demostración práctica? La idea es que desde este punto ustedes abran su editor de texto, su entorno de desarrollo,
y me sigan en la programación que vamos a hacer. ¿Ya? Necesito que a todos, bueno, igual voy a compartir el código si es necesario, pero la idea es que todos lo puedan ir haciendo ahora conmigo en vivo. ¿Ya? Sí, esto entra en la prueba. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No es mucha materia, ¿ya? Son pocas funciones, pero hay que saber más o menos cómo trabaja esto. ¿No? ¿No hay consultas? Ya. Entonces les pido que... no, la librería estándar es de funciones generalmente para llamar al sistema. Es la librería estándar. ¿Ya? Entonces les pido que vayan abriendo sus entornos de desarrollo para que empecemos con el ejercicio. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para volver con todo listo. Perdón, estaba muteado. Ya, de nuevo, entonces, en el escritorio, una carpeta que se llame ejemplo archivos, que dentro tenga un archivo que se llame main.cpp, ¿ya? Escriben la estructura básica del programa y ahora comenzamos con el trabajo. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, o el primer ejemplo que vamos a realizar, es un archivo para escribir información desde mi programa. En este caso voy a crear el puntero a un archivo, ¿cierto? File, todo con mayúscula, y después asterisco indicando que eso va a ser una variable de tipo puntero. Y luego lo que queda es escribir el nombre de esa variable, yo le voy a poner archivo, ¿ya? E inmediatamente pueden inicializarla, ¿ya? Aquí viene el fopen, ¿ya? O también pueden poner punto y coma, a ver
declarado solamente la variable y abajo, ¿cierto?, hacer la asignación de lo que tenga fopen. ¿Ya? Cualquiera de las dos está correcta. Yo lo voy a hacer todo en la misma. Entonces vamos a ocupar fopen, que es la función que nos permite abrir el archivo y que, recuerden, tienen dos cadenas de caracteres. Una va a ser la ruta y el otro va a ser el modo. Donde se especifica la ruta, yo simplemente voy a escribir contactos.txt. ¿Ya? Solo pongo el nombre del archivo porque voy a trabajar con todo en la misma carpeta. Si yo quisiera crear este archivo en otra carpeta, por ejemplo en, no sé, archivos, contactos, significa que voy a partir desde la ruta en la que me encuentro actualmente, voy a ingresar a la carpeta archivos, si es que esta existiera. En mi caso yo no tengo esa carpeta, así que por eso lo hice de la otra forma, y dentro voy a crear el archivo contactos.txt. ¿Ya? Yo podría poner acá cualquier ruta, ¿ya? Podría poner, no sé, en mi caso usuario, ¿sí? No sé, escritorio, ¿ya? Y así en adelante. Puedo poner cualquier ruta. Pero como voy a trabajar con todos los archivos en la misma carpeta, voy a colocar simplemente el nombre porque lo va a dejar en la ruta en la que estoy actualmente. ¿Ya? Pero, repito, puede quedar en cualquier parte. Y luego viene el modo. Yo les comenté que este primer ejemplo va a ser para escribir. O sea, vamos a ir con un archivo de texto, ¿ya? Por eso no tiene la B, y tiene la W porque vamos a escribir. ¿Ya? Luego de crear eso, yo puedo escribir directamente sobre este archivo. Ya que tengo todo esto listo, puedo escribir con la función fprintf. ¿Ya? La función fprintf, recuerden que ahora cambia un poco, ya no es solamente esto, sino que antes de las comillas dobles, que es donde va, podríamos decir que el mensaje, voy a tener que especificar el flujo o por dónde estoy enviando la información, que en este caso es archivo. ¿Ya? Como primera prueba, solamente vamos a colocar el nombre de un contacto. ¿Ya? Vamos a poner acá. ¿Ya? Y un teléfono, ¿ya? Por decir algo. Y como ya creé el archivo, ya escribí sobre el archivo y ya no quiero hacer nada más, voy a escribir fclose de archivo y punto y coma. Ya, voy a compilar, no aparece ningún error. Ejecuto, en mi pantalla no va a aparecer nada porque fprintf no está escribiendo por el flujo de salida estándar, por la pantalla, sino que está escribiendo por el flujo. ¿Ya? Entonces por eso no aparece nada. Mi programa no tiene impresiones por pantalla. Entonces cierro esto. Voy aquí en la terminal a listar el contenido y si se fijan apareció contactos.txt. ¿Ya? Entonces voy a abrir contactos.txt y me voy a encontrar que aparece la información que yo escribí por mi programa, ¿cierto? Mi contacto Juan Pérez con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Ya? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Está bien? El ejemplo más básico, tiene que quedar claro. ¿Sí? ¿Les funcionó? ¿Ya? Si alguien tiene algún problema, algún error, me avisa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña modificación para forzar un error. ¿Ya? Vamos a salir de acá, control X, ahí sí. Voy a cambiar esta línea de código y voy a querer leer desde este archivo.
¿Ya? Para leer desde el archivo, generalmente necesito variables que permitan almacenar lo que estoy sacando desde el archivo. Si no creo variables y no le asigno los valores que acabo de conseguir a través de la lectura, esa información solamente la voy a poder sacar por pantalla, pero no voy a poder almacenarla en otro lado, ¿ya? A menos de que abra otro flujo y lleve información de un archivo a otro, ¿ya? Pero por pantalla se perdería solamente la información. En este caso yo voy a crear una variable de tipo char, que va a ser eh, una cadena, ¿ya? Voy a poner nombre, voy a poner 10 elementos, voy a crear otra cadena que se va a llamar apellido, y voy a crear una tercera cadena que se va a llamar teléfono. ¿Sí? Podría haber sido también un valor numérico, entendiendo que lo que puedo leer ahí lo puedo considerar también como entero. ¿Ya? Y luego de que tengo el espacio en la memoria para guardar esa información, lo que voy a hacer es leer. Y leo con scanf, pero antes le antepongo la F, abro y cierro paréntesis, y antes que ubique los otros parámetros voy a colocar el nombre del flujo, ¿ya? Y le especifico a el scanf, aquí voy a volver a abrir el archivo, le especifico que el formato en el que están creados mis clientes en o mis contactos en este archivo es de la forma nombre, espacio, apellido, espacio, guión, espacio, número. Por lo tanto, la lectura tiene que ser de la misma manera. Porcentaje S, que sería el nombre, porcentaje S, apellido, espacio, guión, espacio, porcentaje S, que sería el teléfono. ¿Sí? Entonces, luego en el scanf ustedes bien saben que deben colocar las variables donde va a quedar almacenado esta información. ¿Ya? Y ahora voy a compilar, voy a ejecutar, ¿ya? No sale nada por pantalla, ¿ya? Pero denme un segundo, me faltó aquí una cosita, que es que una vez que consigo la información, la voy a querer mostrar por pantalla, ¿ya? Voy a poner el printf, ¿ya? Y ojo que es printf normal, ¿ya? Voy a imprimir un porcentaje S, que va a ser el nombre, y que lo voy a sacar de nombre. Voy a sacar el apellido y voy a sacar el teléfono. ¿Ya? Ahora compilo, ejecuto y fíjense lo que apareció por pantalla. Salen mis printf, pero no sale nada dentro del mensaje. No sale ni el nombre, ni apellido, ni el teléfono. ¿Ya? Y si se fijan, seguí el mismo formato, ocupé el fscanf, le dije archivo, le dije dónde dejarlo. ¿Alguien me puede decir dónde está el error aquí? Sí, en la W. Ya, perfecto. Vamos a parar esto. Parece que tengo dos acá. ¿Sí? ¿Ya? Y fíjense qué pasó con contactos. ¿Qué pasó con contactos? Desapareció. ¿Ya? ¿Y por qué desapareció? ¿Ya? Porque en la ejecución anterior lo creé nuevamente, ¿cierto? Con W, o ejecuté este programa con W, W crea un nuevo archivo, ¿ya? Y si existe, borra lo que había antes, y luego no pude leer porque no tenía permiso para leer, sino que solo para escribir, pero el archivo quedó en blanco, ¿sí? Por cómo yo abrí el archivo, ¿ya?
Vamos a hacer un pequeño cambio acá entonces. Esto era Juan Pérez, guión 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle Enter, Control X. Y volvió a estar ya listo. Si se fijan, lo edité simplemente como un archivo de texto. Ustedes podrían editarlo eh, en cualquier editor como Word o cualquier otro. ¿Ya? Y ahora le vamos a cambiar este permiso y le vamos a dar de lectura. ¿Ya? Compilamos, ejecutamos y fíjense lo que aparece por pantalla. Está el nombre, está el apellido, está el teléfono. ¿Ya? Toda esta información extraída directamente desde el archivo de texto que yo tengo en mi carpeta. ¿Ya? Entonces, ojo con los permisos. Ojo con los permisos. ¿Ya? De repente no es que se vaya a meter, no pasa que se meta información desde otros lados hacia el archivo. La cosa es que si yo abro incorrectamente un archivo con un modo que no era necesario, puede pasar algo como lo que acaba de pasar. Si yo lo abro con un W cuando en verdad quería agregar información o cuando quería leer, el W va a crear un nuevo archivo, entre comillas, a partir del que ya estaba. O sea, el que ya estaba lo va a borrar y va a empezar desde cero. Y ahí perdí toda mi información. Entonces, por eso es tan importante que ustedes definan bien en su programa qué acción me va a permitir leer, y ahí abro el archivo con un fopen con el R, y qué archivo me va a permitir escribir. Y si esa escritura es, eh, necesito ir agregando información y no modificando el original, o podríamos decir, o reseteando el original, tengo que utilizar otro tipo de permisos como el A, que me permite añadir, ¿cierto? Al final, u otras combinaciones. Es por eso que uno podría o debería definir el puntero y, por ejemplo, en un switch, si aquí me voy a saltar algunas reglas de sintaxis, así que denlo por hecho de que ustedes lo podrían escribir bien. Aquí pondría, perdón, que archivo es fopen, y aquí lo voy a abreviar, ¿ya? Fopen con el permiso para leer. En el caso 2, archivo es igual para fopen con W. ¿Sí? Y cada vez que lo termine de usar, lo cierro. ¿Ya? Entonces, si elige tal opción, voy al archivo y lo abro con el permiso R. ¿Sí? Hago lo que tengo que hacer, leo lo que tengo que leer, lo cierro. ¿Ya? Si el usuario ingresó un 2 es porque quiere editar el texto que hay dentro. ¿Ya? Entonces le damos permiso para escribir, pero ¿quiere editar añadiendo información o quiere editar todo el documento? ¿Ya? Si quiere editar desde cero, le damos con W. Si es que no quiere editar desde cero, le agregamos el A para que añada, ¿cierto? O la otra mezcla de los permisos que existen. ¿Ya? Y edita lo que tenga que editar y finalmente cierra el archivo. ¿Ya? Muy pocas veces uno trabaja solo con un modo. A menos que haga un programa dedicado solamente a leer, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero generalmente voy a necesitar desde mi archivo, y en sus programas ustedes lo van a notar, voy a necesitar leer de ese archivo usuarios.txt, pero también necesito añadir nuevos usuarios, así que tengo que en otro flujo de ejecución, en otra rama de mi programa, tengo que abrir el archivo, pero con permisos de escritura y de añadir al final, porque no me sirve borrar mi base de datos de clientes cada vez que ingrese un cliente nuevo. ¿Sí? ¿Para qué podríamos usar W? Por ejemplo, para registrar, no sé, la última visita. ¿Sí? Hay un archivo que se llama ultimavisita.txt que marca la fecha y hora del último ingreso. Entonces, quizás no me conviene tener el histórico, sino que cada vez que entro, me cambia el archivo y sobrescribe lo que hay, para tener el dato de la última visita. ¿Ya? O pueden haber otros ejemplos ya, pero esa es como la idea principal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un par de cambios para seguir con esto. ¿Ya? Voy a borrar esto.
Aquí vamos a comprobar que se vuelva a ejecutar correctamente. No, algo pasó. Ah, TXT. Eso. Ahí está. Sí, sí, súper. Eso era. Ya. Bueno, seguimos entonces. Ahora ya vamos a modificar un poquito ese archivo. Voy a cerrar esto. Vamos a modificar un poquito ese archivo, ¿cierto? Vamos a poner un poco más de clientes. No sé. Ya tenemos esos 3 clientes. Entonces, teniendo ya esos clientes añadidos en mi base de datos y que ustedes en sus programas probablemente con el tiempo de ejecución pueden ir añadiendo clientes, quiero, por ejemplo, imprimir por pantalla todos los clientes que hay. ¿Ya? En este caso yo tenía 3 nomás, pero quiero imprimirlos todos. Y si hubiera 4, imprimo los 4. Y si hubiera más, imprimo todos los que haya. ¿Ya? ¿Cómo puedo lograr eso? Y la clave está en saber hasta cuándo puedo leer. ¿Sí? ¿Cuál es la función que yo aplico para sacar información? Yo leo. ¿Y cuándo me detengo? Cuando leo un libro, ¿cuándo paro de leer el libro? Cuando el libro termina. ¿Sí? Entonces, tengo que tener claro que ese término va a estar indicado por algún factor. ¿Sí? Y que esa extensión puede ser muy variable. ¿Ya? Y aquí relaciones con el while y el for. Yo cuando leo, puedo leer un cliente, como puedo leer 15, como puedo leer 500, como puede haber 1000. ¿Sí? No tengo certeza inmediata de cuántos clientes hay. Tengo que leer hasta que se acabe. Entonces, cuando trabajo con este tipo de archivos, generalmente utilizamos un while, ¿ya? Porque no sé de partida cuántos clientes o cuántos contactos hay. ¿Sí? Es algo que es muy variable. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Teníamos una función que me indica si es que se llegó al final del archivo, que era FOF. ¿Ya? FOF me devolvía un 1 si es que yo llegaba al final del archivo. ¿Sí? Pero el while funciona cuando esta condición es verdadera. Por lo tanto, esto generalmente se ocupa así. Cuando FOF devuelve falso, significa que no ha llegado al final del archivo. Un falso o un 0 con un operador de negación se convierte en un 1 y un while 1 es un while que se ejecuta. Cuando FOF de archivo llega al final, devuelve un 1. Un 1, si yo lo niego, es un 0. Y un while 0 es un while que no se ejecuta. ¿Ya? Por eso aparece este signo de exclamación precediendo a la función FOF. ¿Ya? Y yo dentro de este FOF voy a ubicar la función fscanf y voy a colocar también los nombres, o sea, perdón, las impresiones por pantalla de los datos. ¿Ya? Voy a compilar. Voy a poner acá también una división para que no se nos desordene tanto. Y lo ejecuto. Y fíjense, ¿qué es lo que pasó?
¿Funcionó o no funcionó? ¿O funcionó a medias? ¿Cuál es el fenómeno que está ocurriendo acá? ¿Alguien? ¿Ya? Que al final, sí, podríamos expresarlo así. Sí, puede ser que genera el vacío, pero otro problema importante es que me está repitiendo el último cliente o el último contacto. ¿Ya? Eso pasa porque, aquí vamos a cerrar antes, ya. Eso pasa porque FOF devuelve solamente donde está detectando inmediatamente, ¿ya? Y luego se hace la lectura. Y la lectura es la que se encarga de ubicar este indicador al final del archivo, ¿ya? Entonces, FOF todavía no ha sido detectado y se vuelve a leer. Y al leer lo llena de nuevo con, o mejor dicho, no modifica lo que había anteriormente y se duplica esta entrada dentro de mi base de datos, ¿sí? O de mi contenido del archivo, ¿ya? Es por eso que si bien FOF indica el final del archivo, tiene otros usos, pero no para controlar un bucle de lectura o escritura, ¿ya? Pues generalmente de lectura, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer esto de mejor manera? ¿Ya? Y ahora vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, esto no va a ir acá. No vamos a controlar el bucle de iteración con la función FOF. ¿Ya? Lo que controla la iteración para leer es justamente leer, ¿ya? O debiera ser leer. ¿Cómo es, cómo es eso posible? ¿Cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera. Y hay un truco aquí escondido del fscanf que nos va a ayudar. Voy a cortar cortar esa línea de código, que es el scanf, y lo voy a posicionar como condicional al while. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es la misma línea de código, fscanf y todo lo que está dentro. Y esto, como condición, yo voy a compararlo con 3. ¿Por qué con 3? Porque son 3 elementos los que yo voy a buscar o voy a recuperar desde el archivo. Voy a recuperar el nombre, el apellido y el teléfono, ¿ya? Si hubiera solamente un porcentaje, esto es 1. Si hubieran 4 porcentajes, esto es 4 y así, ¿ya? Entonces, lo que va a controlar el while, el bucle de iteración para leer, es si efectivamente yo puedo leer. ¿Por qué? Porque fscanf, aparte de almacenar eso, retorna un valor entero acorde a la cantidad de elementos que pudo guardar, ¿ya? Cuando eso no ocurre, devuelve un valor distinto a la cantidad de elementos, por lo tanto este while, al no cumplirse esta condición, no se ejecutaría, ¿ya? Entonces, tengo eso, voy a agregar otra cosa acá muy importante y que les va a servir a varios. Voy a crear una variable que se va a llamar número de contactos, o no sé, cantidad de contactos para diferenciarlo del teléfono, que va a inicializar su valor en 0. ¿Ya? Entonces acá yo voy a aumentar, porque como pude leer exitosamente, voy a aumentar el valor de la cantidad de contactos, voy a imprimir, voy a aquí copiar esta línea de acá, voy a imprimir esto, poner contacto porcentaje D,
y esto es cantidad de contactos. Y que me imprima el nombre, el apellido y el teléfono. Ya, voy a compilar, voy a ejecutar. Y si se fijan, aparecen los 3 contactos sin el último repetido y todo ok. ¿Ya? Los mismos contactos que hemos trabajado en el ejemplo anterior. ¿Ya? Esto se puede hacer de distintas maneras. Lo puedo hacer de esta manera, controlando el bucle con el scanf, o también puedo hacerlo con un while infinito. Esto es otra forma, así que igual pueden anotarla. Puedo hacerlo con un while 1. ¿Ya? Un while que se va a ejecutar infinitamente. Que la primera instrucción que tenga es la de lectura. Y que luego de leer voy a comprobar que efectivamente el FOF no sea verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Ejecuto constantemente, ¿ya? Todo el rato, con el while 1, un bucle infinito, leo, y una vez que termino de leer, que es lo que yo les dije, que al terminar de leer se posicionaba el cursor en el último elemento, ¿ya? O al término de esta cadena que se leyó, luego se va a comprobar si FOF de archivo es verdadero, para saber si es que se llegó al final del archivo. ¿Ya? Si esto es verdadero, este if se cumple y por lo tanto me saca y no leo más. ¿Ya? Y finalmente, si esto no se cumple, ustedes saben que sigo de largo y ejecuto lo que está acá. O sea, le sumo 1 en la cantidad de contactos y lo imprimo por pantalla. ¿Ya? Esto es otra forma de hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. ¿Ya? Y también aparecen ahí los 3 contactos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y lo último, aquí vamos a también comentar esto. Otra opción que se puede hacer, y aquí van a ser ustedes los que tienen que elegir cuál van a implementar, es copiar esto. Vamos a pegar acá. Voy a nuevamente llevarme el scanf como condición. Pero ahora, borrar esto. Ahora la comparo, aquí lo voy a, la comparo con EOF. EOF es una macro que indica efectivamente, es el valor del final del archivo. ¿Ya? Es lo que comprueba FOF en su interior, que esta macro indique el final del archivo. ¿Ya? Y ahí nuevamente se pueden fijar que funciona correctamente. ¿Ya? Entonces, recapitulando, nunca pongan el FOF, la función FOF, como controlador del bucle while, ¿ya? Porque generalmente va a resultar en errores. Sino que escriban directamente la función fscanf dentro del condicional del while y lo comparan
con la cantidad de elementos que tendría que leer. ¿Ya? Otra forma es hacer un bucle infinito, un while 1, leen y colocan la condición dentro del while, ¿ya? De que si el FOF de archivo es verdadero, ustedes salen del bucle, salen del while, ya no leen más. Y en ese caso tampoco imprimen por pantalla. Y la otra opción es también usar el fscanf, pero en vez de igualarlo o compararlo con un número de elementos que devuelve, lo comparan con EOF diciendo que no sea igual a EOF. Y EOF es una macro que indica el final del archivo. ¿Ya? Nos vamos a quedar con este archivo. Vamos a colocar el permiso a más que nos permite añadir. Voy a compilar, voy a ejecutar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el programa? Le cambié el permiso, le puse a más, que permite añadir información, y resulta que ahora, y que permite leer también, y resulta que al ejecutarlo, mi programa ya no hace lo que hacía. ¿Quién me puede decir qué está fallando acá? No, AMAS puede crear el archivo aparte, si es que no existía, pero permite añadir al archivo. Y ahora volvió a funcionar. ¿Qué había pasado? ¿Quién me explica qué pasó? ¿Quién me explica que por qué el cambio que hice provocó que mi programa volviera a funcionar? ¿No? El archivo siempre estuvo cerrado. Siempre se cerró el archivo después de ejecutarlo. Vamos, vamos. ¿Quién descubre? ¿Qué cambios hice? En vez de poner el permiso R, puse a más. Cuando ejecuté, no aparecía nada. Y luego puse rewind archivo, ejecuté y apareció todo. ¿Quién me explica qué pasó? ¿Por qué esto solucionó el problema? Exacto, porque estaba leyendo desde el final. Cuando uno abre un archivo con A más, significa que puede añadir y añade al final de lo que actualmente hay. Entonces, si bien yo puedo leer y escribir con A más, posiciona o abre el archivo con el cursor posicionado en el final, para que cuando yo quiera escribir, esa escritura quede inmediatamente a continuación de lo que ya había. Por lo tanto, si yo comienzo a leer desde ahí, con A más, ¿cierto? Y sin el rewind, voy a ejecutar de nuevo, si se fijan no aparece nada, es porque abrí el archivo con el cursor en el último elemento y cuando vine acá, leí y comparé con el EOF, esto me dijo que inmediatamente esto ya estaba en el final del archivo. ¿Sí? Así que se saltó todo el while y cerró inmediatamente el archivo y no hizo nada. ¿Qué debo hacer en ese caso? Cuando quiera comenzar a leer desde el principio, rebobinar, ¿cierto? O llevar el cursor a la primera posición del archivo. Cuando yo agrego esta línea de código, ejecuto, ¿cierto?
y aparecen los tres porque retrocedí, ¿cierto? Volviendo al Word, estaba acá, puse el cursor acá y ahí comencé a leer y funcionó todo impecable. ¿Ya? Entonces, ojo con los modos de archivo, ojo donde parten con el cursor, porque si bien nos dan otras características de trabajo, nos permiten leer y escribir, acá, a diferencia de los modos que solo nos permiten una cosa, pueden posicionar el cursor en una parte en que yo no la necesite. Y si necesito cambiarla, recuerden que está el rewind eh, o el fseek, ¿cierto? Para buscar una posición. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Puede ser por el tipo o porque no haya cerrado el flujo, ¿ya? O no haya cerrado un archivo en ejecución, ¿ya? Pero no debería. Ya el A más siempre posiciona el cursor al final. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Vamos a volver a la presentación. ¿Alguna consulta? Bueno, queda una tarea para que trabajen ustedes. Eh, ahí está el problema, es crear un programa que lea un archivo que va a estar almacenado en data.dat y contiene simplemente esta información. Son números, ¿ya? Expresados como texto, pero no en un txt, sino que en un .dat. Y el programa lo que debe hacer es escribir en un nuevo archivo que se llame números txt el tipo de número que es decir, si es par o impar, y si es primo o no primo, de la forma en la que aparece en la pantalla. Entonces tienen que extraer la información, tienen que crear un nuevo archivo y escribir la respuesta en este nuevo archivo. ¿Ya? Esto no sé si va a quedar como tarea, mejor lo vamos a revisar. Les voy a dar la respuesta y los voy a revisar paso a paso para que vean un ejemplo de este tipo. ¿Ya? Entonces, denme un segundo. Ya, volvemos entonces. Tenemos ese archivo de texto que se llama data.dat, que dentro tiene todos esos números separados por un espacio, cada uno. Y el programa debe sacar uno a uno esos números y escribir en otro archivo que se llama números.txt si es par o impar y si es primo o no primo. ¿Ya? En su oportunidad, ¿cierto? Hicimos estas funciones para saber si era par o impar y para saber si era primo o no primo. Entonces eso no vamos a entrar en mayor detalle. ¿Cómo se resuelve eso? Aquí hay un ejemplo. Puedo abrir dos archivos de la misma forma, file, asterisco, el puntero a un archivo. A uno le puse arch y al otro arch2. Arch es el archivo desde donde voy a sacar la información, el data.dat. Aquí si se fijan ahí tiene una ruta distinta en ese momento al que yo estaba trabajando. ¿Ya? Y el permiso es solamente de lectura. Y arch2 se va a encargar de crear números.txt, que es donde tienen que quedar las respuestas, y tiene permiso de escritura. ¿Ya? Voy a crear un entero, una variable de tipo entero, para ir almacenando el valor que voy extrayendo de este archivo data.dat, que es un número. ¿Ya? Aquí, bueno, porque al final puse un condicional para que no lo imprimiera más. ¿Ya? Esto está erróneo, ustedes les pido que lo cambien. Controlen el bucle con las funciones que ya les pedí, ¿ya? Con el fscanf. Y a grandes rasgos aquí lo que hace el fscanf es
sacar a través del archivo un número, ¿ya? Y también le puse un espacio, ¿ya? Y por eso es que el FOF funciona, porque ya después detecta el espacio, y lo almacena en el ampersand x, que fue esta variable que creé anteriormente. ¿Ya? Y eso lo imprimo por pantalla para verificar que saqué correctamente el número. Y después hago el fprintf a través de arch2, que es el archivo nuevo, pongo el número y una flecha para indicar que estoy hablando de un cierto número. Luego paso por el proceso de revisar si es par o impar. Si es par, lo escribo de esta manera, con el fprintf en arch2, y si es impar, de la misma manera, pero pongo el mensaje impar. Luego pasa por el proceso de que sea primo, ¿ya? En este caso, escribo también en arch2 que es primo y un salto de línea, importante eso, para el siguiente registro, para el siguiente número, cada vez que terminen de imprimir, y ahí yo no, en este ejemplo no lo realicé porque puse después los otros a mano, ¿ya? Si quieren escribir un registro o una línea en eso, tendría que ser algo de este estilo. Y terminan con el \n para que en el siguiente, en la siguiente escritura su cursor estuviera posicionado en la siguiente fila, ¿ya? Y no escribiera pegado, sino que escribiera abajo. Lo mismo que lo que aparece por pantalla. ¿Ya? Y aquí el algoritmo para detectar si es primo o no es primo y termina la impresión siempre con el \n para el siguiente número. Y cuando ya termino de hacer todo eso, cierro ambos flujos. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que puedo abrir más de un archivo a la vez, con distintos tipos de permiso, y para imprimir, cuando terminen de imprimir un registro o una entrada dentro de su base de datos, pongan el \n para que la siguiente parta en la siguiente fila y no lo escriba a continuación del último registro. ¿Ya? Yo les voy a subir ese código para que lo puedan revisar, para que lo puedan editar y puedan adaptarlo a sus proyectos de la tarea. Yo también les voy a subir el archivo principal de ejemplo si es que no alcanzaron a copiar alguna parte. Ya para mañana va a estar todo listo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Súper. Bueno, entonces quedamos en que mañana en la mañana les voy a entregar o les voy a subir al campus virtual y les voy a avisar por Slack del temario de la prueba y la modalidad, que acordamos que va a ser entre martes y jueves con 3 horas de tiempo para que respondan. Se les va a entregar también todos los archivos que se generaron en la clase de hoy y em, el test de entrada para el último laboratorio del día lunes que se trata justamente sobre esto. ¿Ya? Entonces las preguntas de ese test de entrada obviamente van a ser de la diapositiva de hoy día, ya que ya pueden encontrar el campus virtual para que la puedan revisar. ¿Ya? Entonces nos reencontramos en los laboratorios del día lunes y miércoles. La prueba va a ser entre martes y jueves y hasta el jueves a las 23:59 pueden entregar la tarea. ¿Ya? Todo esto con el fin de tener el viernes en la mañana todas las notas puestas para que sepan sus promedios. ¿Ya? Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Que tengan buen fin de semana, descansen. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.